o no hicieron. Porque si no hicieron preguntas, no podemos pasar para vaina, no podemos pasar para el otro sistema, porque entonces va a pasar como ustedes con la pregunta de bioquímica, con la pregunta de micro, con la pregunta de, ¿entienden? Van a pasar con laguna. ¿Tienen alguna pregunta o duda o alguna cosa que no entiendan? Si yo le pongo un EKG, ustedes lo ven y me dicen, ¿qué tiene? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Entonces. Bueno, yo he hecho una cuantas preguntas, pero aún estoy estudiando cardio, en verdad, porque es un poquito intenso muchas cosas. Entonces no está estudiando, cursando. Cuéntame, de eso que está ahí, ¿qué es lo más challenging que tú te has encontrado? Que tú dices, coño, como que no le llego a esto, o ya me ha salido 2 veces y vuelvo y la pongo mala. Los ruidos cardíacos, todo. Estoy viendo si me sale la pregunta ¿Lo de cual? ¿Lo qué? los ruidos cardíacos. Estoy tratándolo de embotellar. No. Este examen no sirve para eso, porque como le dije, tú no es un examen de memoria. Nosotros somos de los pocos países que por eso somos unos retrasados en cuanto a educación, que utilizamos la memoria para estudiar. La memoria no se utiliza porque la memoria falla. Si se te olvidó. Ahora, si tú tienes los mecanismos y entiendes eso, no tienes que basarte en tu memoria. Entonces, vamos a tratar de que se lo aprendan. No, y además es una vaina que usted está harto de verlo. Esto no es la primera vez que lo ve. Lo que pasa es que el enfoque. Ahora, esto es importante saberlo porque lo van a preguntar en un examen que es importante, ¿verdad? Entonces, eso debe convertirse en un tema que sea complejo en este momento, algo que sea súper fácil cuando tú lo veas. Y eso vamos a tratar de hacerlo con todos los temas. ¿Qué es lo que tú no entiendes, ruido cardíaco? ¿Qué es lo que pasa? Como yo te dije, lo que suena es cuando se cierra. Y tiene que entender entonces la fase del ciclo cardíaco. Bien, para entender entonces exactamente qué es lo que está pasando ahí. Y cuáles válvulas se cierran. Eso te va a ayudar también a entender los soplos, te va a ayudar a entender todas esas vainas. Déjame ver si tenemos el whiteboard aquí. A ver si alguien más tiene algún tema así que se le haga un poquito difícil. Ese es el objetivo, a eso que yo quiero que ustedes vengan aquí, porque la clase yo la doy y ustedes pueden, tú sabes, verla todas las veces que ustedes quieran, porque se queda grabada. Pero el objetivo es que ustedes vengan exactamente a buscar la información que le hace falta para ustedes mejorar en su proceso de aprendizaje lo más rápido posible. No diga que entonces eso, ¿cómo ganamos eso? Haciendo preguntas e identificando cuáles son las que están dando problemas. Déjeme ver, proyectarle esta vaina aquí. Okay. ¿Ven la pantalla aquí, la pizarra? Sí, se ve. Ok, entonces lo primero es entender el ciclo cardíaco, ¿verdad? Si tenemos, son 4 ruidos cardíacos. Hay 2 que son de manera fisiológica y hay 2 que no son de manera fisiológica. Aunque podemos, déjenme, yo puedo utilizar una cosa de per se, pero se lo enseño aquí, miren. Tenemos ruido. Tenemos otro ruido. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponerle que ese es S1 y ese es S2. Bien, y luego vuelven S1 y S2. Entonces, ¿qué es lo que suena? Lo que suena es cuando la válvula se cierra. Por lo tanto, esos sonidos corresponden a el cierre de válvulas. Entonces, entender cuáles son esas válvulas te va a ayudar a entender también a ubicarte dentro del ciclo cardíaco. Esto que yo le hice a ustedes es un ciclo cardíaco en cuanto a sonido. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el corazón, nosotros sabemos pum, pum, latido, es un ciclo cardíaco. Recuerden otra cosa, que estos sonidos, aunque diga S1, en realidad son 2 sonidos, de 2 válvulas. Lo que pasa es que suenan muy juntas, ¿verdad? A menos que haya un desdoblamiento. Eso también te va a ayudar a entender lo de doblamiento. Pero si tuvieran separados, ¿verdad? Cada uno de esos sonidos en realidad no sonaría uno, serían, en vez de ser 2 sonidos, serían 4. Pero como el corazón va tan rápido, ¿verdad? En realidad tú puedes escuchar un sonido y un sonido. Hay estetoscopio que te lo ponen más lento y toda esa vaina, pero a la velocidad que nosotros escuchamos, tiene que ser una gente con el oído muy
muy educado para poder identificar la diferencia entre esos dos sonidos, entre que no sean 4, que sean 2. Pero el punto es, primer sonido. El primer sonido es el cierre. ¿De cuáles válvulas? De las válvulas. Ajá. De la mitral y de la tricúspide. Ok, si es la mitral, entonces tenemos que entender qué pasa cuando la válvula mitral está cerrada. Si la válvula mitral está cerrada, ¿tú crees que sería entonces, si está cerrada, no puede ser diástole? Porque diástole es cuando se abre esa válvula para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Vamos a poner este espacio aquí. Vamos a dibujar que es una cavidad cardíaca, ¿verdad? Cualquiera, no importa cuál de las dos, porque estamos hablando que la válvula tricúspide y la válvula mitral se abren y se cierran más o menos al mismo tiempo. Entiendan eso, ¿verdad? Entonces, para yo pasar la sangre de aquí a aquí, eso se llama diástole, ¿verdad que sí? Y para yo hacer la sangre, y para yo hacer la sangre, dame un segundito porque tengo que borrar esto. Nada más borrar la vaina de adentro, no debí borrarlo entero. La vida cardíaca, vamos a poner que aquí está la válvula, igual aquí. Lo único que aquí lo vamos a hacer al revés. Aquí vamos a tener el ventrículo. Bien, porque esto va a ser... Si yo, por ejemplo, está esa válvula cerrada, es porque no se está llenando. Por eso se cerró y escuchamos ese sonido ahí. ¿Entienden? Entonces, si se estuviera llenando, se llamara diástole. Pero como la válvula está cerrada, no es diástole. Es sístole esto aquí. Bien. Y esto es lo contrario aquí. Aquí, bueno, lo contrario no, porque comparando una cosa con otra. Ya, ¿qué válvula nos queda? Lo que nos quedan son las válvulas auriculoventriculares. Ya cerramos las, ¿verdad? Pero ahora ya están abiertas, porque ahorita estaban cerradas. Y este sonido que escuchamos aquí es el cierre de las válvulas semilunares, o sea, la pulmonar y la aórtica. Pulmonar, aórtica. ¿Por qué se cierran esas? Porque en diástole cerramos por donde sale la sangre del ventrículo y abrimos por donde entra. Bien. Esta válvula, que normalmente... Aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar la aurícula aquí, un ladito, y vamos a dibujar el ventrículo así, que sale para allá. Aurícula ahí, el ventrículo ahí. Bien. Esta está cerrada. Y ese es el sonido, ese es el aurículo, la aórtica, ¿verdad? Y ese es el sonido. Ay, no, espérate, me fui para el otro lado. Este es el sonido que está aquí. Porque ya ahí se repite el ciclo. Ese sonido, entonces, esto que escuchamos aquí cuando se cierra esa válvula. Entonces, primer sonido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ahí estoy. Si entonces, recuerden, lo que nosotros escuchamos es cuando se cierren y tenemos que entender que si una está cerrada, la otra está abierta. Aquí escuchamos que se cierran las auriculoventriculares. Eso quiere decir que están abiertas las semilunares. Bien, por ejemplo, yo pudiera decir que en sístole, las válvulas semilunares, la pulmonar y aórtica, están abiertas. Y las auriculoventriculares están cerradas. Eso tiene sentido, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, sí. Ok. Bien, entonces déjenme buscar el first aid aquí. Denme un momentito. Que ahí hay otro gráfico ahí que nos ayuda muchísimo mejor. Hay un gráfico. Este gráfico nos va a ayudar a entender el ciclo cardíaco en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista de sonido, sino también del punto de vista de cambio de presión, del punto de vista de cambio de volumen, del punto de vista de KG, del punto de vista de los sonidos. Hay un segundito.
Aquí yo voy a ir a la parte de cardio ahora. Dame un momentito que está cargando. Como tú quieras. Cardiovascular. Mírenlo aquí. Déjenme cambiar la proyección y poner esto. Okay. Y vamos. ¿Ven el first aid ahí? Sí, se ve. Miren aquí. Bien. Fíjense que aquí no lo pusieron en un ciclo que va uno después del otro, pero si yo lo dibujaría, yo pudiera aquí dibujar lo mismo que se repite, porque esto vuelve y se repite, vuelve y se repite. Bien. Nos vamos a enfocar ahora solamente en S1 y S2. Bien. Fíjense ahí. Fíjense cómo eso sonido, es un sonido, ¿verdad? En ese gráfico, vamos a ponerlo más grande, se relaciona directamente, miren, ahí todas estas cosas. Esto aquí es un gráfico que tiene muchísimas variables. Bien, pero la que nos interesan a nosotros la podemos buscar. Por ejemplo, esta variable sonido. Todo aquí es la variable tan puesta de abajo arriba. Mira, presión, tengo sonido, tengo volumen, tengo presión del ventrículo y tengo KG del ventrículo derecho. Esta es otra cosa también que podemos repasar aquí ahora mismo. Pero todo esto es tiempo horizontal, o sea que todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Todo. Si yo agarro que la válvula mitral se cierra, suena S1, pero aparte de eso tengo que aquí el volumen se mantiene igual. Bien, pero aparte de eso tengo que esto aquí, la onda A ocurre ahí. Bien, y también tengo que la onda R también ocurre ahí, desde el punto de vista de lo que estamos escuchando. Porque en sístole, ¿qué es lo que pasa en sístole? Que el corazón se contrae, ¿verdad que sí? ¿Y a qué corresponde el complejo QRS? A la despolarización ventricular. Y la despolarización ventricular es el evento eléctrico que antecede el evento mecánico, que es la contracción de los ventrículos. Miren, el EKG, complejo QRS, polarización ventricular. Bien, luego de eso, cuando nosotros tenemos una cavidad repleta de un líquido que tiene un contenido, tenemos que primero aplicarle una fuerza y luego cuando esa fuerza es suficiente, vence esa presión. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Darío? Fácil. Ustedes han tenido un refresco con una tapa media floja o cualquier contenedor. Si ustedes lo aprietan al paso o con no la fuerza suficiente, no es suficiente para que se destape, ¿verdad que sí? Pero llega un momento que si lo aprietan y vence esa presión. ¿Entienden? ¿Qué pasa cuando el corazón se contrae? El corazón se contrae, pero el volumen no cambia de una vez. ¿Se fijan cómo el volumen ahí está normal y después viene y baja? Porque estamos en sístole, porque dijimos que se cerró la válvula mitral, pero la sangre tiene que salir. ¿Por dónde tiene que salir la sangre? Tiene que salir por la válvula aórtica, pero primero el corazón debe contraerse y hacer fuerza y aumentar la presión. Miren aquí cómo aumentamos la presión. ¿Ves cómo va subiendo la presión? La presión está aquí abajo, en 20. Whatever, bajito, no importa. Sin embargo, tenemos que aumentar la presión. ¿A qué nivel? Al nivel menor de la presión sistémica que podemos vencer, que en este caso corresponde a la presión diastólica. Se fijan cómo justamente el punto donde la válvula aórtica abre, mírenlo ahí donde dice que abre, es casi cerca del 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica, porque esa es la presión que se encuentra en los vasos sanguíneos. Bien, la sistólica es de la sangre que va adelante y la diastólica es de la sangre que se queda en el sistema atrás. Por lo tanto, esa es la presión que debe vencer la contracción del ventrículo para poder impulsar la sangre hacia adelante. ¿Me están siguiendo? Se fijan que la presión tiene que aumentar para llegar a ese punto. Si no es suficiente, no lo va a abrir. Todo esto de manera fisiológica, claro. Bien. Entonces, para que vayan integrando todos estos conceptos, para que entiendan que todas esas cosas ocurren al mismo tiempo y que podemos ver la graficada, los cambios en presión y así. Estos tienen nombre y todos esos nombres son muy, ¿cómo te digo? Te dice que lo que mira ahí te dice que fase isovolumétrica de la concentración, de la sístole. Isovolumétrica, iso significa igual, el volumen está igual, fíjense que no sube ni baja, es una línea horizontal. Aquí estamos de arriba abajo que sube o que disminuye.
Pero fíjense aquí cómo voy bajando. Todo esto que está aquí es disminución del volumen. Miren ahí cómo voy bajando el volumen, hasta que aquí ya se queda igual. Y vuelve y sube. Si estamos hablando de volumen y lo que estamos hablando es diástole y sístole, bueno, pues cuando baje todo este volumen, la sangre está saliendo del corazón. Todo eso es sístole, está saliendo. Se fijan como el volumen está alto y viene y baja. Sin embargo, fíjense aquí como está bajito y sube. Sube el volumen, sí, está subiendo el volumen, es diástole, que es llenado. Bien. Entonces, si nos ubicamos conjuntamente con eso y ahora lo complementamos, que el S1 ya sabemos lo que es, porque mira aquí donde nos está diciendo y lo que representa eso. Entonces nos vamos a S2. S2 es el cierre de las válvulas semilunares. Miren allá, donde cierra allá arriba. ¿Se fijan cómo bajamos? Pero en realidad el sonido que ocurre, ¿verdad? Primero se cierra y después escuchamos el sonido. Y aquí ocurre igual. Se cierra esa válvula, primero la sangre, porque después que se cierra, entonces se abre la válvula mitral. Fíjense que cuando se abre la válvula mitral, fíjense ahí cómo bajamos. Ahí mismo que comienza a subir el volumen. No inmediatamente, ¿verdad? Pero, ¿se fijan? Entonces, lo que escuchamos es el cierre de las válvulas. Si una está abierta, es porque las otras están cerradas. Si una está cerrada, es porque la otra está abierta. En S1, escuchamos el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. La aórtica está abierta y la pulmonar. En el S2, escuchamos el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces está abierta esta. Es simplemente entender en diástole cuál válvula debería estar abierta. O bueno, debería estar abierta la que el corazón se va a llenar, el ventrículo. Y deberían estar cerrada la otra. Entonces, esto nos divide, este gráfico entonces, en dos sonidos y un silencio corto y un silencio largo. Vamos a olvidarnos de S3 y S4 por ahora. Hay dos silencios y hay dos sonidos. Bien, el silencio en el espacio entre S1 y S2 y el silencio entre S2 y el S1 que va a ocurrir aquí de nuevo cuando comience el ciclo. De hecho, si usted tiene un estetoscopio ahí, se pueden auscultar y se van a dar cuenta que ustedes hacen esto. Fíjense, se lo voy a separar, se lo voy a hacer más lento. Son los dos sonidos. Silencio, sonido, silencio largo, sonido, silencio, sonido, silencio largo. Entonces, el silencio corto, el que ocurre entre S1 y S2, es la fase del ciclo cardíaco más corta. La sístole, el corazón dura más llenándose que contrayéndose. Bien, es como ustedes pongan esa analogía. Si ustedes llenan, ¿qué es más fácil? ¿Llenar una cubeta o vaciarla? Vaciarla, ¿verdad que sí? Tú la puedes vaciar en un segundo, pero para llenarla necesita más tiempo. Esa analogía. Bien, entonces, una vez que ustedes saben ubicar eso y saben lo que significa cada sonido y entender qué válvula está cerrada, qué diástole, qué sístole, podemos entonces complementarlo con lo siguiente, con los otros sonidos, con los sonidos accesorios o los sonidos extra, S4 y S3. Pero es importante que entiendan esto aquí. ¿Le llegaron? Es hacer ¿cómo le digo? Un ejercicio mental de entender. Si yo escucho que estas válvulas están cerradas, porque lo que escucho es cómo se cierran, las otras están abiertas. Bien, y entender que si yo estoy en diástole, tiene que estar abierta la válvula que me llenan el ventrículo, y que si estoy en sístole, deberían estar abiertas la sangre por donde sale, o sea, la válvula por donde sale la sangre, y las otras deberían estar cerradas. Eso es lo que ocurre de manera normal. Claro, ya nosotros estamos hablando de patología, pero si nosotros no entendemos esto, los soplos, no lo vamos a entender. Bien, no vamos a entender los desdoblamientos, que son cosas que preguntan. Tampoco vamos a entender los sonidos patológicos y tampoco vamos a entender los sonidos accesorios fisiológicos. Bien, que ahí es S3 y S4. Pero, ¿entendieron el concepto de S1 y S2? Sí, perfectamente. Ok. Pero ajá, ¿lo entendiste? ¿Le llegaste? Eso es lo que ustedes creen. Nos vamos a dar cuenta haciendo preguntas. Está bien. Esto yo siempre le pregunto para joder, pero la forma que uno se da cuenta 100% haciendo la pregunta y poniéndola buena. Cool. Uno siempre cree que la sabe. Lo importante es que la hagan, la saquen 10 veces mala, 50 veces mala, pero después de ahí la sacan todita buena. Bien.
Entonces, vamos a complementar esto con estos sonidos. ¿Qué son esos sonidos? Primero vamos a hablar del sonido extra fisiológico. Bien, que ocurre en periodos donde aumenta el volumen a nivel sistémico. Yo le dije a ustedes que, por ejemplo, que es más fácil soplar con la boca abierta y cerrar. Y nos dimos cuenta que cerrar es más fácil, ¿verdad que sí? Pero si yo le pregunto a ustedes qué río suena más, uno que trae poca agua o uno que trae mucha agua, es lógico que uno que trae mucha agua, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos aumento de volumen de manera fisiológica en el organismo, a veces a ustedes se le ocurre una etapa de la vida donde uno tiene más agua en el cuerpo de manera fisiológica o un estado de la vida, porque hay uno que es una etapa, el otro es un estado. Es el embarazo y es cuando uno nace. Cuando uno nace, cuando bebé, cuando es niño pequeñito, la cantidad de agua corporal de nuestro cuerpo es superior al 60%, de hecho, hasta un 80% en algunos casos. Por eso el cuerpo tiene mucha agua y por lo tanto, en condiciones fisiológicas como estar pequeño o en condiciones fisiológicas como el embarazo. Ustedes saben que el embarazo es un aumento de volumen, las mujeres se desmatizan, toda esa vaina. Las que han tenido hijos, las que han visto mujer embarazada han visto eso. Hay un aumento de volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que por esa cavidad cardíaca, ese espacio que hay entre la aurícula y el ventrículo, en la válvula por ahí, eso no está más grande ni más chiquito, está igualito que antes que esa gente aumentara el volumen. Por lo tanto, ahora va a cruzar más volumen por el mismo espacio. Por lo tanto, ahora se va a escuchar muchísimo más. Y a eso se le describe como sonido S3. El sonido S3 es un sonido que ocurre inmediatamente después de S2. Y si ocurre después de S2, dijimos que esta parte de aquí, el vaciado al corazón, que esto es sístole, esto que está aquí, y que esto es diástole, todo esto que está aquí. Por lo tanto, el ruido, y es importante esto porque ese es el concepto. Los ruidos se describen así. El ruido que está inmediatamente después de S2 es S3. Y el ruido que está inmediatamente antes de S4, de S1 es S4. Un poquito complejo ahora, pero después más adelante ustedes van a educar el oído. Entender esto es importante porque una de las competencias que le van a preguntar a ustedes sí o sí, obligado, 100% estoy seguro, es una pregunta interactiva donde le vamos a poner un foco de auscultación y con el mouse usted va a tener que escuchar los focos cardíacos y decir qué es lo que tiene el paciente. Es una pregunta que está ahí, 100% se la hacen a todo el mundo. Y eso puede convertirse en vale igual que todita. Tú sabes, ustedes pueden poner la mala, pero la ponen buena y ya. ¿Está bien? Por eso tanto los exámenes, bien. O sea, eso va porque va. Porque una competencia que uno debería saber auscultar. Pero el objetivo es aprender de aquí a allá. Bien. Entonces, S3, condiciones fisiológicas como aumento de volumen cuando uno está pequeño y el embarazo. S4, otro cuento, porque S4 es un sonido patológico, solamente ocurre cuando la gente está enferma. ¿De qué está enferma? De lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros estamos bombeando sangre de las aurículas al ventrículo, las aurículas también se contraen, no nada más los ventrículos. De hecho, hay un gráfico para eso que se llama la curva de presión del ventrículo del sistema cardíaco derecho o de la aurícula derecha o del whatever. Esto sería el equivalente al pulmonary web pressure. ¿Se acuerdan que el pulmonary web pressure, verdad? Estaba antes del punto de vista vascular, si nos vamos al corazón derecho al izquierdo, del ventrículo, de la aurícula izquierda, pero me daba una medida indirecta de congestión allá. Esto también. Bien, esto es como yo decir presión venosa central, esto es como yo decir presión en la aurícula. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista vascular, si yo vengo en el sistema venoso, yo voy a subir por la vena porta, whatever, voy a llegar allá al corazón, al ventrículo derecho, de manera normal. Recuerden que el ventrículo derecho maneja poco volumen, todo eso. Eso es en condiciones fisiológicas. Pero si yo tengo hipertensión pulmonar, eventualmente la presión de la aurícula va a aumentar del ventrículo de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo va a aumentar porque aumentó la presión del sistema pulmonar. Entonces, concomitantemente, como aumentó la del ventrículo, va a aumentar la de la aurícula. Eso yo lo puedo ver en un gráfico. Hay muchísimas condiciones en las cuales puede hacer que la aurícula vaya a forzar al momento de bombear esa sangre para adelante. Bien, por ejemplo, ¿recuerdan
las endocarditis que dijimos, por ejemplo, de la estenosis tricuspidia. ¿Recuerdan? Dígame un paciente que le dé estenosis tricuspidia, nada más es un solo que le da. ¿A quién es? ¿Y cuál es la bacteria que lo causa? Valvulopatía cardíaca del corazón derecho. Recuerde lo que le dije. El corazón izquierdo maneja más presión, más volumen, por tanto ocurren más daños por trauma mecánico de la sangre moviendo. Si esa válvula se daña más rápido, pero el corazón derecho no. Por lo tanto, esa válvula está intacta. Ya estoy dando una pista de cuáles son las bacterias que lo dañan. De eso lo hablamos el otro día. Pero ¿tienen una idea? Una estenosis mitral de un paciente con una endocarditis por estafilococo aureus, por estar metiendo drogas parenterales. Bien, o cualquier patología, ya la hipertensión también pulmonar, pero también puede ser hipertrofia cardíaca derecha por el mecanismo de col pulmonar. No importa. El punto es que cuando la aurícula necesita contraerse para bombear ese último chin de sangre, lo hace. Normalmente siempre lo hace, pero no siempre se escucha. Se escucha solamente cuando es tanta la fuerza para contraerse que la sangre pasa tan rápido que crea un sonido. A ese proceso se le llama patada auricular. Y esa patada auricular la podemos ver de diferentes formas. La podemos ver en sonido, miren ahí, pero también la podemos ver en presión. Cuando eso se contrae, la sangre se devuelve. Si yo contraigo, por ejemplo, la aurícula derecha, recuerden que no hay válvula para llegar a la aurícula derecha, ¿verdad que no? ¿Y quién usted cree que tiene más presión? ¿El sistema venoso o el sistema pulmonar? No, o sea, no se entendió el sistema venoso, no entendí la pregunta bien. ¿Cuál maneja más presión? El sistema. Si yo pongo una cavidad, ¿verdad? Y yo la pongo a contraer, si tiene dos puertas, hay una que va para el sistema pulmonar y hay una que va para el sistema venoso. Bien, como la aurícula derecha y la izquierda, pero optamos la derecha, no tiene válvula, la sangre se devuelve un chin cuando la aurícula se contrae. Tiene sentido eso, ¿verdad? El punto es que eso lo vemos aquí en esta onda. Eso que vemos nosotros es la sangre que se devuelve y podemos medirla. Esa es la onda A. Esa onda A es la onda de contracción auricular. Ustedes recuerdan en EKG cuál es la onda que representa la depolarización auricular. Sí. La onda P, ¿verdad? Sí. Y si yo le digo a ustedes que yo le hago un gráfico a una gente, tenemos que saber que representa la onda P es despolarización auricular. Pero la despolarización es el evento eléctrico que precede a la contracción. Por eso es que ustedes ven que yo tengo despolarización y después tengo contracción. Recuerden que en tiempo primero ocurre lo eléctrico y después lo mecánico. No ocurren al mismo tiempo. Tú primero tienes que conectar la vaina de la electricidad y luego prenderla. ¿Entienden? Entonces, fíjense ahí como la onda P, luego contracción auricular. Bien, mírenla aquí, onda P, mire la contracción allá. Pero después de que se contrae, la sangre se devuelve y vemos ese aumento de volumen en la presión venosa central porque se devolvió un chin. Eso es importante porque si estamos viendo que S4, onda P y onda A, yo sé que son muchas letras, mucha vaina, eventualmente se lo van a saber, no se preocupen, pero esto es importante. Si, por ejemplo, ustedes recuerdan fibrilación auricular, ¿cuál era la característica electrocardiográfica de una onda de la fibrilación auricular? ¿Qué no tenía? Lo vimos en una pregunta la clase pasada. ¿Qué le faltaba? No tenía onda P. Pero si no tiene onda P, quiere decir que no hay depolarización auricular. Y si no hay depolarización auricular, esa onda S4 no va a ocurrir aunque haya una patología, porque eso significa la contracción auricular. Y esa onda A tampoco va a estar, porque si la aurícula no se devuelve, no se contrae, la sangre no se va a devolver. Por eso, si yo le pregunto a ustedes, de este gráfico de aquí, se lo pongo así, esos cuatro que están ahí, onda A, C, X, Y, whatever. Si ustedes quieren saber qué significa cada una de esas cosas, simplemente podemos verla aquí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Subimos. Boom. Esto aquí lo que tiene que ver, mira, si esta era la contracción de esta otra es el llenado. Porque, el vaciado. Fíjense ahí como vemos el vaciado. Sin embargo, esta que vemos aquí, esta es la onda Y, el llenado. Y esta que tenemos aquí es la fase rápida
y es de la fase lenta. ¿Por qué rápida y lenta? Porque miren cómo el cambio de volumen ocurre aquí muy rápido. ¿Se fijan? Y está aquí un poquito más lenta el aumento. O sea que la disminución de presión y de volumen ocurre muchísimo más rápido, porque lo dijimos ahorita, la sístole ocurre muchísimo más rápido que la diástole. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, si una aurícula no se contrae, ¿cuál de esta onda tuviera alterada? La onda A, porque la onda A es la que me mide indirectamente la contracción de la aurícula. ¿De cuál aurícula? En este caso es la derecha. Yo le dije esto, que esto es más, básicamente como el pulmonary capillary wave pressure, que es una medida indirecta de la presión de esa cavidad, aunque no necesariamente se tiene que medir necesariamente ahí con un catéter ahí dentro. Bien. Entonces, en resumen, sonidos S1, S2. Saber qué significan cada uno. Saber qué fase del ciclo cardíaco tiene cada uno. Y luego complementarlo con los ruidos accesorios o eso, S3 y S4. Este aumento de volumen es fisiológico. Bien, pero también puede ocurrir en condiciones patológicas, pero ya es patológico, como en aumento de volumen de manera patológica. ¿Cuál aumento de volumen de manera patológica? Edema, falla renal, insuficiencia cardíaca, también puede ser un shunt arteriovenoso, todas esas cosas. Pero el S4 es siempre patológico y va a ser en patologías que aumenten la poscarga, o sea, la presión de la sangre que se va moviendo desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Cuáles son las patologías que puede aumentar la presión? Todo lo que afecta el flujo desde la aurícula al ventrículo. Puede ser estenosis, pero no solamente estenosis, también puede ser cardiomiopatía hipertrófica, porque está hipertrofiado. Eso ahí es más difícil bombear para allá, pero también puede ser cardiomiopatía dilatada, que está desbembado el corazón, pero está lleno de sangre. Y es más fácil llenar una cosa vacía que una cosa que esté casi llena. Desde el punto de vista de presión, ¿verdad? Tú tienes que hacer más fuerza. Bien, entonces es importante que se ubiquen ahí con eso. Todas estas cosas se relacionan. Yo sé que es un gráfico un poquito complejo, tiene mucha vaina, pero mientras más usted lo ve, más lo entiende. A mí me encanta porque está eso ahí. Bien, cada una de esas fases tiene un nombre y todas son como, mira, fase contracción isovolumétrica. Fíjense, miren. Contracción. Si me habla de contracción, quiere decir que hay aumento de presión. Mire cómo la presión está bajita aquí y sube. Isovolumétrica, ¿por qué? Porque el volumen se mantiene igual. Tú eso lo dice ahí. Vamos a ver qué dice aquí. Fase rápida de eyección, o sea que la fase rápida de la sístole. Miren aquí, rápida, lo hace rápido, baja de una vez. Pero después viene aquí. Bien. La fase reducida, que ya ahí es mal pasito. Mire esa baja rápida y aquí es pasito. Después volvemos entonces aquí. Relajación isovolumétrica, relajación y disminución de volumen. Digo, no, sorry. Relajación, disminución de presión. Miren dónde está la presión aquí baja. Isovolumétrica, miren el volumen aquí cómo está. Que no cambia. No sube ni baja. Está una línea más o menos isoeléctrica. Miren aquí, llenado rápido. El llenado rápido, estamos hablando de volumen, bajamos volumen, mírenlo ahí, llenado rápido. Miren qué rápido. Y el otro es llenado lento, que es un poquito más ahí. La válvula, cuando se abre, la válvula mitral o tricuspidia, la sangre de una vez pasa rápido, porque estamos a favor de la gravedad y esas cosas. Pero después el chin que queda va lento. Y el último chin que queda lo termina de expulsar la aurícula con la patada auricular. ¿Entienden? Por eso ustedes se fijan que está... Recuerden que esto aquí no hay nada adelante ni atrás, porque esto es un ciclo. ¿Está bien? Que S1 y S2 simplemente forma de... para uno identificar esas cosas. Entonces, en realidad no hay uno que va adelante ni va atrás, porque no es ni la diástole ni la sístole primero, eso es todo un ciclo. Entonces, creo que con eso nos vamos a dar cuenta más adelante en las preguntas, si la ponemos buena. Vamos entonces de nuevo. ¿Algún otro tema más, aparte de ese? No. Entonces, si ustedes hacen muchas preguntas, ustedes en vez de venir con una sola cosa de esa, con una sola pregunta así como esa, pueden venir con 2, con 3, con 4, con 5, con 10. Si no vienen con ninguna, nos damos cuenta de la pregunta. Déjenme ver entonces. Vamos a lo de vasculitis. ¿A dónde? Si la vasculitis la tienen. Mientras tanto, vayan pensando si tienen una duda en lo que yo voy buscando lo de vasculitis.
A ver dónde que está esa vaina. Ujú. Eh, sí. Sí, yo creo que está en la parte de reumato. Pero como le dije, aunque tiene reumato, lo preguntan aquí. Dame un segundito. Voy. Ok. Ok, aquí está. Déjame proyectarlo. Y, o tienen alguna pregunta, ¿se le ocurre algún tema? Por eso es que yo le digo, hacer preguntas nos permite a nosotros hacer este tipo de cosas. Así que les recomiendo que hagan Windows o. A ver, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí, se ¿Aló? ve. Ok, entonces, esta patología, aunque forma parte de este sistema de músculo esqueletal, skin connective tissue, normalmente eso no se encuentra como un sistema, sino que te la preguntan en el sistema de esa patología. O sea, estas son enfermedades multisistémicas que se la pueden preguntar en cualquier órgano, pero el que más lo preguntan es cardiovascular. De hecho, como le dije, si usted se pone a hacer preguntas en cualquier banco, le van a salir en cardiovascular la mayoría de estas preguntas. No es que no le va a salir el otro sistema, pero si ya la trabajamos de ahora, cubrimos la parte cardiovascular y también cubrimos la parte más adelante de otro sistema que nada más sea recordar. Deme un segundito. Ok, entonces, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos con las vasculitis. Las vasculitis se van a caracterizar por ser inflamaciones que tienen diferentes etiologías, que vamos a ir viendo, pero lo importante de esta es que hay una forma de organización atendiendo a los vasos sanguíneos que afecten. Grandes vasos, vasos medianos, vasos chiquitos. Entonces es importante que ustedes entiendan eso. Los vasos grandes no se encuentran en órganos, se encuentran afuera de los órganos. Ustedes saben, ahí está la aorta, está las carótidas, están las temporales, todas esas arterias que van desde el corazón hacia los órganos. Esos son los grandes vasos. Los de pequeños vasos son los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de los órganos. Bien, y los pequeños vasos son ya los capilares, las arteriolas, esa gente, arteriolas. Entonces, grande calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Cool. Vamos entonces con lo de gran calibre. Aquí tenemos dos patologías, que es la misma vaina, se van a dar cuenta, es lo mismo, pero en diferentes pacientes. Bien, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bien, o sea que la vasculitis de grandes vasos es la misma vaina. Bien, lo que va a cambiar el paciente. Es importante que entiendan esto. Lo primero es la característica del paciente y las cosas clave que quiero que aprendan con cada una de la patología, porque es la información que usted va a buscar, la pregunta, para usted decir, mira, esto que dice ahí me dice a mí que la respuesta es tal vaina. Bien, entonces vamos a comenzar esto. Esto que yo le voy a decir ahora en adelante por la presentación en clínica, no es que necesariamente tiene que ser así. Bien,
Ahí dice que que son mujeres de mayores de 50 años. ¿Tiene que ser mujer necesariamente y tener más de 50 años? No, pues ser varón y tiene 45. ¿Entiendes? Pero lo más común es lo más común. Lo más común es que ocurre en mujeres mayores de 50 años, pero no quiere decir que no le vaya a ocurrir a un hombre de 40. ¿Entienden eso? Para que no digan, ay, no puede ser esa porque no es un hombre. Bien, pero bueno, en sentido general, estas patologías a mí me encantan porque muchas veces el nombre de la patología te dice exactamente lo que es. Por ejemplo, este largo vaso se llama arteritis de célula guijante temporal. Te dice exactamente en cuál arteria que está y te dice que tú vas a ver desde el punto de vista histopatológico, células gigantes. Recuerden que las células gigantes son un hallazgo histopatológico de los granulomas. Que recuerden que esos son simplemente macrófagos que se convierten en miofibroblastos y después como los núcleos se ponen juntos, parece que tiene de que mucho núcleo y una célula gigante, pero nada, son pilas de células unidas ahí. Pero eso ocurre inflamación en granuloma. Bien, entonces es importante eso, porque ya el nombre me está diciendo el diagnóstico histopatológico y me dice la arteria que es. Y me dice que la temporal ya yo sé que es grande. Entonces ese nombre me encantan. Por eso me gusta la vaculitis. Son muy explícitas, tal cual lo que es. Bien, entonces, ¿dónde está la arteria temporal? Bueno, la cabeza. Y si esa arteria te inflama, entonces ahí tenemos que recordar cuáles son las tributarias de la arteria temporal superficial. Bien, que son todas esas arterias que irrigan la parte de la cabeza que está cerca de la sien, todo eso por ahí, ¿verdad? Por atrás de la oreja, toda esa parte ahí, todo eso es temporal, ¿verdad que sí? También la unión de la mandíbula con el cráneo ocurre por esa unión ahí, cerca de la sien, ¿verdad que sí? Por lo tanto, si esa arteria que está ahí se inflama, eso se va a inflamar también. A la gente le va a dar claudicación de la mandíbula. Todo tiene sentido porque estamos ubicados en la temporal y en esa área que está ahí. Tóquense por ahí. ¿Sienten todo eso que le estoy diciendo? Bien. Esa es la única patología que da eso. Por lo menos ustedes van a ver ahora en el examen, claudicación de eso. De la mandíbula. Ahora, la temporal artery tenderness, eso no te lo va a decir el paciente, que le duele la arteria temporal superficial. Es lo que te va a decir es que cuando se peina, no puede porque le duele, le molesta. ¿Qué enfermedades usted conocen que cuando la gente se peina le duele? Ninguna, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Ninguna. Sí. ¿Se fijan cómo en cada enfermedad vamos encontrando como cosas muy características? Esos son los datos que yo quiero que ustedes vayan poniendo como importantes. Bien, que solamente lo van a ver ahí, o la mayoría de los casos ahí. Esta enfermedad es importante desde el punto de vista oftalmológico. De hecho, es una emergencia oftalmológica. En oftalmología no hay emergencia. Yo estoy haciendo oftalmología. Ahí no hay emergencia. Ahí la gente no importa que se esté muriendo. We don't care about that. So, si cuando usted no se esté muriendo, venga. Ahí la atendemos. No bregamos con gente enferma. Pero si llega una gente así, hay que de una vez darle esteroides, porque eso puede causar ceguera. Recuerden, o no sé si recuerdan, pero la circulación distal final de los vasos sanguíneos que suben del corazón al cerebro es la circulación de la retina. Bien, eso es una rama última, a la última ramita para allá. Por lo tanto, si hay inflamación de todo ese trayecto de vasos sanguíneos, al final, ¿dónde se va a acumular la inflamación? Al final del sistema vascular, allá en la retina. Bien, eso puede causar algo que se llama neuropatía isquémica anterior. Bien, eso es básicamente por la inflamación, deja de llegar sangre y la gente se queda ciega. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque si un paciente le llega con, ustedes sospechan, nada más con que sospechen que tiene una arteritis temporal de células gigantes, tienen que iniciar esteroides. Esa es la respuesta. Le van a preguntar a este paciente, ¿qué deberíamos? Esteroide y ya. Esteroide a granela y hasta que ya. Porque si no se lo dan, se puede quedar ciego. Eso es importante. Bien, entiendan eso. Lo otro, está asociada con polimialgia reumática. Esta enfermedad es una enfermedad reumatológica, como dice polimialgia, quiere decir que es poli, varios,
mialgia, dolor muscular, reumática. Una enfermedad reumatológica caracterizada por dolor muscular, no articular, ¿no? Muscular en diferentes partes del cuerpo. Las personas normalmente de polimialgia reumática se caracterizan por dolor en la porción proximal de las extremidades. La porción proximal de las extremidades es la que está conectada al tronco. Por ejemplo, a la gente le pueden doler los hombros y los brazos y le pueden doler las piernas, pero lo que más le duelen son los hombros. Así que una gente viene y que le duelen los hombros y cuando se peina le duele, ¿qué es eso? Arteritis temporal. ¿Está bien? Y, como le dije, afecta a todas las de las carótidas. ¿Y cuáles son todas las ramas de la carótida? O la cabeza completa de ahí para arriba. O sea, que eso son vasos sanguíneos. Sí, lo que se afecta es la circulación, en vez de ser la circulación anterior del cráneo. La circulación anterior del cráneo son las carótidas, ¿verdad? Pero la circulación posterior del cráneo son las arterias basilares, que son ramas de la arteria de la, ¿cómo que se llama esa? La que está por abajo ahí de la clavícula. Después que La subclavia. exacto, esa, vienen de ahí, son ramas de ahí. Esa es la circulación posterior. Por lo tanto, hay una arteria que se llama la arteria vertebral, que es la que sube de ahí, que después forma la circulación posterior, o sea, la sangre que le lleva al tallo encefálico. Eso puede pasar, no es común que pase, lo que más común es esto que pasa aquí. Ahora, ustedes recuerdan cómo estaba hablando de inflamación y que yo le hablé de la eritrosedimentación. Pues una pregunta ahí que ustedes echaron por el grupo, que le dije, miren, cuando hay inflamación, se producen proteínas de manera aguda. Esa proteína cambia la interacción eléctrica de los eritrocitos y por tanto ellos se unen uno a los otros y así se precipitan más rápido. Y eso es la eritrosedimentación. Un análisis, bueno, un estudio que nos dice que hay inflamación, pero de manera específica. No nos dice cuándo ni dónde, no. Solamente nos dice si hay y qué tanta. También nos ayuda a saber si el tratamiento está funcionando y todo eso. Pero en este caso eso es importante. Porque una de las características que tiene esta enfermedad es que la velocidad de eritrosedimentación está elevada. Elevada es 100. Eso es mucho. Normalmente la velocidad de eritrosedimentación en las mujeres que siempre paran en proceso inflamatorio por la menstruación y esa cosa, normalmente puede ir de 15 a 20, 30, por ahí eso es normal. Nosotros los hombres un chisme más bajito, 10, 15. Pero cuando tú tienes una patología inflamatoria sistémica, puede subir hasta 50, por ahí tú ves. Pero si subió a 100, arteritis temporal. 100, mira, este paciente lo único que tengo es, no tiene nombre, no hay nombre del paciente, no se sabe nada, solamente un análisis, dice velocidad de eritrosedimentación en 100, la respuesta es arteritis temporal, no tienen que buscar más nada. ¿Está bien? Este es el dato que si ustedes lo ven en una pregunta, dicen esa es la respuesta. Y ya, claro, tienen que buscar el contexto, porque si le está hablando de una vaina que no tiene que ver con un paciente más o menos característico, ustedes saben que no va a venir ese solo dato. Lo otro que recuerden, cuando estamos hablando de las interleucinas, esto ya usted lo vio en la parte de inmune, que hace la interleucina. No se lo saben, apréndanse, se lo voy a repetir de nuevo. Hay una mnemotecnia que yo utilizo, que se llama Hot T-Bone Steak, como del T-Bone, el steak ese, que es interleucina 1, hot, fiebre, hot. Interleucina 2, T de T-Bone, la T, célula T. La 3, interleucina 3, hot T-bone, ya dimos la T, bone, de bone marrow, la 3. Y steak, AEC, como se escribe, que primero tiene una A y después, digo, una A y después una E. Ahí está la interleucina 4, que hace el class switching a IgA, y la interleucina 5, que hace el class switching a IgG. El class switching, ustedes saben que cuando cambiamos de inmunoglobulina IgM a las otras, IgG, IgA, Ig, pero en este caso es IgA, Ig. Bien, y la 6 igual, causa también fiebre. Recuerden que yo le dije que esas son las catexinas, que esa es una de las causantes que las enfermedades inflamatorias y en los cánceres la gente baje de peso. Es importante que sepa la gente leucina. Apréndanse hasta las 7 y la 11. La 7 tiene que ver con las plaquetas, la 11 no me acuerdo bien, pero bueno, te lo buscan. Entonces es importante eso, porque este es el marcador
conjuntamente con esto, que nos habla de actividad de la enfermedad. Si eso es tan elevado, porque la enfermedad está activa. Como le dije, si ustedes sospechan, esteroide en alta dosis. Sospechar, ¿por qué? Porque esta es una patología que el diagnóstico se hace clínico e histopatológico. Si el paciente presenta clínica suficiente para que tú sospeches, tú la tratas sin confirmar el diagnóstico con una biopsia. Bien, pero el diagnóstico es con una biopsia de la arteria temporal, donde usted va a coger una muestra y va a ver cuando lo monte la placa, que va a ver un granuloma. ¿Está bien? Eso es importante porque si te ponen un paciente que tú sospechas, le van a hacer esa pregunta. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le hacemos una biopsia o le ponemos esteroide? Esteroide. La biopsia la podemos hacer ahorita. ¿Está bien? Entonces, arteria grande, dolor al peinarse, dolor en los hombros puede tener o no. Aumento de eritrosedimentación arriba de 100, aumento de los valores de interleucina 6 y el tratamiento es esteroides sin confirmar diagnóstico en altas dosis. Listo. Esta patología de aquí abajo es la misma vaina, pero en un paciente diferente y con alguna cosita diferente. Aquí, en vez de yo tener un paciente que no me habla de etnia, no me dice si es blanco, negro, amarillo, marrón, no me dice, ¿verdad? Lo que me dice que es hembra, pero como le dije, si me dice que es hembra, eso quiere decir que puede ser cualquiera, puede ser cualquier raza. Sin embargo, aquí el arteritis de Takayasu tiene un nombre como que le parece como asiático, parece como japonés, por lo menos a mí me da japonés, y que Takayasu, ¿verdad? Es un nombre como con K y T, Y, eso es japonés. Y efectivamente es así, es más común en esa, es como que aquí nosotros tenemos de ellos ya tienen esta arteritis. Bien, aquí es menor de 40 años. Bien, una mujer lo mismo, pero un poquito más joven. Aquí es importante porque aquí los vasos sanguíneos que se ven afectados es el callado aórtico. Por eso, ustedes se fijan que aquí vamos a tener algo muy característico, que es una enfermedad sin pulso, principalmente en las extremidades superiores. Ay, Darín, pero tú mencionaste una patología el otro día que tenía pulso bajito en las extremidades inferiores y ahora tú estás mencionando una que lo tiene en las extremidades superiores. ¿Cuál es la enfermedad que causa pulso disminuido en extremidades inferiores? La vimos el otro día. Piensen, ¿para dónde va la sangre? ¿Por qué yo puedo tener una enfermedad con disminución de flujo en un lugar? Si, por ejemplo, nosotros vivimos en un planeta que tiene gravedad, ¿verdad? ¿Qué se supone? ¿Para dónde la sangre es más difícil ir? ¿Para la cabeza o para los pies? Para la cabeza, ¿verdad? Ahora, si yo tengo inflamación en los vasos sanguíneos, se me va a hacer más fácil irme para los pies y no para la cabeza ni para las extremidades superiores, ¿verdad? Vamos a dividir el cuerpo en extremidades superiores, brazos y cabeza, y extremidades inferiores, tórax de ahí para abajo, ¿verdad? Por eso ustedes van a ver que estas enfermedades que tienen inflamación se le hace más difícil bombear la sangre para arriba, para los brazos y para la cabeza. Por eso esa gente va a tener pulso disminuido en las extremidades superiores. A diferencia de la coartación aórtica que vimos la clase pasada, donde esa coartación normalmente ocurre después de los vasos sanguíneos que salen para las extremidades superiores y la cabeza. Después del callado aórtico normalmente ocurre esa coartación. Por eso el flujo de sangre que va a ir para las extremidades superiores va a estar normal o aumentado. Sin embargo, el de las extremidades inferiores va a estar disminuido. Y aquí ya tenemos dos patologías que me causan eso y una es lo contrario a la otra, el punto de vista del hallazgo. Bien, así que si ustedes ven un paciente asiático que tiene el pulso disminuido en las extremidades, es Takayasu. Bien, ¿qué va a tener el paciente? Como una enfermedad inflamatoria, fiebre, night sweat, artritis, mialgia, skin nodule, ocular disturbance. Lo mismo que tenía la de ahorita, fiebre, porque es lo mismo. Tenemos la interleucina que causa fiebre. Night sweat, eso es algo inflamatorio. Tenemos granuloma, igual que la otra. Tenemos artritis también. Tenemos mialgia, pero fíjense que no es específica. Pero fíjense que la otra también lo tiene.
Porque, ¿qué es lo que tenía esta? Mírala aquí. Polimialgia reumática. Y esto está diciendo que tiene artritis, mialgia, básicamente lo mismo. Nódulos en la piel, no específico, no importa. Y oscular disturbance, aquella también la tiene. O sea, que es lo mismo. Pero aquella es más peligrosa y más común. Bien, porque puede ser más común en asiático. Deben decirle que es asiático, por lo menos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver aquí? Granuloma en el callado aórtico y los grandes vasos. Es lo mismo, pero aquí lo vamos a ver en esos vasos sanguíneos en vez de verlo en el temporal. Takayasu a mí como que takayasu, como que tallo, como de tallo aórtico, no sé, como de arco aórtico, como que el nombre me recuerda a eso. Fíjense que esta tiene velocidad de eritrosedimentación, pero no está alta. Bien. Así que si usted tiene dos pacientes que le parece que puede ser una de las otras, fíjense en la edad, fíjense en la velocidad de eritrosedimentación, que eso le va a dar la diferencia. Bien, porque después lo otro, fíjense que es muy característico. O sea, de que si tiene que es inflamación en las articulaciones, que es inflamación en el músculo, la otra lo tiene también. Pero esta da dolor en la cabeza. Esta causa claudicación de la mandíbula. Esta puede causar ceguera. Esta no. Bien, entonces ahí tenemos esas dos de los grandes vasos. Listo, ya esas son, no hay más. Ahora vamos para los vasos sanguíneos de mediano calibre. Todo esto ahí abajo hay unas imágenes, la vemos después. Pero está ahí mismo el first aid. Así que, ¿usted tiene el first aid físico solamente en cosas? Yo no tengo físico porque me gusta subrayar y apuntar. Exacto. Ustedes pueden rayar aquí también, ¿eh? Ustedes pueden hacer así. Y esas cosas que yo más o menos a veces como que menciono, ustedes pueden insertar. Ahí, mire, ahí yo puedo poner, mira, de ahí saco esa vaina y escribo aquí lo que yo quiera. Y así cuando yo vuelva a leer esa vaina, igual, mira, yo puse un apunte ahí, creo que dice ahí. Ah, mira, eso es lo que dice ahí. ¿Entienden? Ustedes pueden hacer eso en el first aid. Bien, no el first aid, eso lo hace el programa. Le digo, porque eventualmente toda esa información que ustedes van a adquirir de aquí de la clase, también respondiendo sus preguntas, ustedes necesitan tener acceso rápido a eso. No deberían tener que entrar de nuevo a la aplicación para leerlo. Ustedes deberían tener eso en otro lugar, o tener apuntes o fotos, lo que sea. Cosa que ustedes, la información, mientras más rápido tú sabes dónde buscarla, más mejor tu estudio. Porque muchas veces uno se disocia cuando está estudiando. Hay que ir directo donde está la vaina. Bien, entonces vamos ahora con los vasos de mediano calibre. Ya estos son los vasos sanguíneos que van para los órganos. Bien, entonces, esta se llama Berger disease. Se la pueden preguntar con los dos nombres. A mí me gusta tromboangitis obliterans porque me dice lo que es. Bien, esta patología está relacionada exclusivamente con fumar. La gente fuma y cuando fuma, el daño del punto de vista de estrés oxidativo y vasoconstricción, esa persona tiene una predisposición a que eso sea exacerbado y puede causar algo que se llama el fenómeno de Raynaud. Que el fenómeno de Raynaud es cuando una gente se le pone ven acá, esto no tiene una imagen ahí, porque, está aquí, está bien, míralo aquí. Estos fenómenos están aquí abajo. Para ir viendo, miren aquí, ¿verdad que estamos aquí? La C. Que puede llevar esa cianosis, porque está llegando poco oxígeno, a convertirse en gangrena. Y esa gangrena, entonces, autoamputación de los dedos. Esa gente siguen fumando, y la hipoxia, y después, pum, se le cae un dedo. Bien, claro, se le ponen así. Fíjense que es circulación distal. Son dedos de la mano y de los pies. Bien. Entonces, fumar es lo importante aquí. Claudicación intermitente. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sí o no? Eso es cuando uno corre mucho, que le duele la pantorrilla. Bien, eso le puede pasar a ese paciente. Pero lo más importante aquí es que fume. El tratamiento deje fumar, ya, tan sencillo como eso.
Y es importante esto, porque ustedes están viendo que aquí está dejando llegar sangre, hay isquemia. Bien, esto. Segmental trombosis vaculitis o vaculitis trombótica segmentaria. No hemos visto todavía una vaculitis trombótica. Toditas pueden causar trombo, porque es inflamación en realidad. Pero es más característico que ocurran en esta. Ya eso es lo que ustedes tienen que saber, que esta enfermedad está relacionada con fumar y que el tratamiento deja de fumar y que puede autoamputación de los dedos si le preguntan. ¿Qué cumple? Autoamputación de los dedos. Listo. Enfermedad de Kawasaki. No sé si ustedes saben, pero Kawasaki es una marca de motores. La marca de motores japonesa. Bien. Entonces, este tipo de enfermedad se caracteriza primero porque tiene un nombre japonés, es más común en los japoneses, principalmente en niños pequeños, y va a causar lo siguiente. Ellos tienen esta mnemotecnia que se llama Crash, Burn on Kawasaki. Es como anda una Kawasaki, tuvo un accidente y se quemó. ¿Entiendes? Es como eso, para que ustedes hagan como esa imagen mental de un niño montado en un motor después de tener un accidente y esté quemado. A los gringos les gusta hacer esa vaina. Como a mí yo entiendo que hay gente que le funciona y gente que no. Pero por lo menos le dan a uno herramientas para uno aprenderse la vaina fácil. No hay que estar como sacándola uno. Esas mnemotecnias, esas vainas que ellos ponen ahí, si a usted le funciona, utilícelo, si no, usted hace las mismas suyas. A mí yo me acuerdo, es un motor y los motores entonces se manejan con la mano y con los pies, como yo le dije. Por ejemplo, ya yo sé que él tiene cambios en la mano y en los pies, que tiene edema y eritema. Y nosotros vamos viendo, cuando estemos viendo dermatología, que hay como 5 patologías que causan eritema en las manos y en los pies, conjuntamente. Bien, esta es una de ellas. Aquí ya vimos una. Más adelante, ¿se acuerdan que dije que había una? Esta es la segunda. ¿Se acuerdan que habían dos? Esta es la tercera. Esta es la primera. Cool. Entonces ahí tenemos. Otra que yo le pudiera decir, que ustedes vieron cuando estaban viendo micro, la meningitis. Principalmente si una meningitis bacteriana o Neisseria meningitidis puede causar también esto. Pero un paciente con una enfermedad de Kawasaki y un paciente con meningitis son dos pacientes con una sintomatología clínica totalmente diferente. Bien, entonces aquí vamos. Otra de las cosas que tiene esto es conjuntivitis. Rash, principalmente un rash que es descamativo. No sé si ustedes cuando estaban, qué sé yo, por ahí en la vida, recordaban como de que rash en piel de lija. Eso, así ellos lo describen. Es y descamativo, que la piel se le quita. También puede tener adenopatía cervical. ¿Y por qué adenopatía cervical? Bueno, porque ahí es que drenan esa parte de la inflamación de esos vasos sanguíneos que afectan. ¿Y cuáles vasos sanguíneos son los que principalmente afecta? Afecta a los vasos sanguíneos del corazón, las coronarias. Y si yo le afecto la coronaria a un niño de 4 años, le puede ocurrir un infarto. Y eso es como común, de que un niño con 4 años con un infarto, no. Entonces, si ustedes ven un niño asiático con un infarto, piensen en esto, porque afecta las arterias coronarias. Otra cosa es que describen mucho y es característico, aunque no es exclusivo de esta enfermedad, es el eritema oral o lengua en fresa, que le pueden poner esa misma imagen. Bien. O una gente parecida, sí. Y como inflamación tiene fiebre. Tienen fiebre todita, así que no se preocupen porque tiene fiebre o no. Antes se le llama así, síndrome mucocutáneo, porque causa problemas en la mucosa. Ustedes vieron, ¿verdad? Que causa conjuntivitis, la conjuntiva una mucosa, la lengua otra mucosa. Mucocutáneo, esa es la parte mucosa, la cutánea en cuanto al rash, y la adenopatía, ahí está. Ese nombre también es mejor que la Kawasaki, porque Kawasaki yo me la aprendí así por el motor y eso, y el anuncio, y que Kawasaki Ninja cuando yo era niño y esa vaina, sí. Pero este nombre está más bacano, porque te dice exactamente lo que afecta y que tú vas a encontrar. Así que, pero aprendas este nombre, Kawasaki que pregunta.
Le dije, puede causar infarto, porque afecta a eso. Pero como afecta a los vasos sanguíneos coronarios, puede causar no solamente infarto, sino cualquier alteración vascular que va desde la inflamación, que la fisiopatología de esta enfermedad, hasta las complicaciones de la inflamación en un vaso sanguíneo. Puede ser infarto, puede ser trombo, puede ser émbolo, pero puede también ser dilatación como, ¿verdad? Una aneurisma. Ese aneurisma, recuerden que cuando yo tengo una dilatación de un vaso sanguíneo, el flujo deja de ser laminar y se convierte en flujo turbulento. Y el flujo turbulento favorece la trombosis. Y si yo tengo un trombo, ese trombo un émbolo, y como toda la arteria coronaria, un émbolo, tapa una arteria coronaria, un infarto. Tratamiento, inmunoglobulina y aspirina. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este paciente, si usted nunca ha visto ese caso, usted lo que va a creer que el chamaquito tiene una gripe, porque tiene conjuntivitis y los ojos rojos, tiene adenopatía cervical ahí en la cabeza, usted va a creer usted va a creer que lo que tiene una gripe y va a tener una fiebrecita, porque aunque yo le diga a ustedes, mira, conjuntivitis, RH, adenopatía, el paciente no va a venir con las 5 cosas, va a venir con 2 o 3, no con todas. Bien, entonces imagínense que le llega con fiebre nada más, le llega con conjuntivitis y le llega con adenopatía. Usted va a creer que tiene una gripe, el muchacho. Y la gripe no se tratan con aspirina, ¿verdad que no? No, Esta patología sí se trata con aspirina por el riesgo que tiene de causar trombos, émbolos e infarto. Hay que anticoagularlo. Y como una enfermedad inflamatoria, hay que darle inmunoglobulina. No esteroide, inmunoglobulina, porque hay que inmunomodular. O sea, hay que crear autoanticuerpos contra esos que están ahí. Entonces, repaso, niño, el examen físico, el rash, dónde va a estar y cómo va a ser. Descamante en palmas y plantas. Solamente hay 5 enfermedades, aquí va una. Se la aprenden las 5, son toditas diferentes una de la otra. Bien, poliarteritis nodosa. Esta me encanta también porque te dice exactamente lo que es. Es una poliarteritis, o sea, afecta a muchas arterias, menos una parte del organismo, toda, menos un órgano, que es básicamente en los pulmones. ¿Por qué? No importa. Si le preguntan cuál afecta y cuál no, bien. Pero lo que más afecta, como dice Pan, es la piel, los riñones, el intestino y los nervios. Ahí esto pusieron esa mnemotecnia que es skin, piel, ¿verdad? Bien. Ahí la parte de poliarteritis. Y nodosa que va a crear nódulos. ¿Qué son esos nódulos? F, ¿cómo lo vamos a ver? Mírenlo ahí. Claro, ahí no está tan acercada, pero si la acercamos un poquito, ustedes se fijan que tiene esos nodulitos. Esos nodulitos son estrechamiento y luego dilatación de vasos sanguíneos, que parecen nodos, parecen como si fuera la cuenca de un rosario. Se fijan como una, dos, así. Es una arteriografía. Esa es la parte de, eso me dice exactamente qué yo voy a ver cuando me enseñan una imagen. Múltiple nodo en poliarteritis en diferentes lugares. ¿Qué órgano es ese? Ese es un riñón. Bien. Entonces, edad media de 30 a 50 años, eso es edad media. Esta enfermedad tiene una característica importante, que los pacientes, incluso sin tener hepatitis B, el 30% de ellos puede salir positivo a tener hepatitis en la serología, aunque no tenga hepatitis. Eso es importante porque eso es raro. Una gente que no tiene una enfermedad sale positivo, así el 30% es un escándalo, mucha gente. Eso se lo van a preguntar. Y no va a tener sentido como ustedes lo vean. Ustedes van a estar leyendo por arteritis nodosa, el paciente tiene una inflamación, ustedes ven que tiene todos esos hallazgos, ustedes ven que desde el punto de vista tiene esas complicaciones que les voy a explicar ahora atendiendo al sistema, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo tengo desde el punto de vista de la piel, voy a tener inflamación en la piel, bueno, esa no es tan importante, como que un poquito difusa, ¿verdad?
pero pueden ser erupciones cutáneas. Esa es la parte de la piel, erupciones cutáneas, por eso es muy poco específico. Pero en el intestino causa algo que es dolor abdominal, pero causa melena. La melena es por el sangrado. Bien, cuando hay inflamación a nivel gastrointestinal, el intestino sangra y la sangre cae en el intestino y eso se liga con las heces y ocurre esto. Bien, como es una inflamación, este tipo de dolor va a ser un dolor que va a ir aumentando, no va a ser un dolor como isquémico que pum, ahí de una vez, a menos que sea una inflamación tan grande, que es una inflamación transmural, ¿verdad? Y que entonces ya ahí sí me va a causar un dolor ya de una vez bien fuerte, un dolor intestinal bien fuerte. Pero normalmente dolor intestinal melena. En la parte de renal, nosotros vamos a ver falla renal. Ahí, cuando estemos viendo renal, vamos a ver cómo se afecta desde el punto de vista renal. Pero si el riñón se daña, ustedes saben que el riñón es quien regula, uno de los órganos, pero el principal, que regula la presión arterial, la parte del corazón. Por lo tanto, como esto me está afectando, también vasos sanguíneos sistémicos, pero también me está afectando el riñón, vamos a tener aquí hipertensión. Y si a todo eso yo le agrego que tengo hipertensión, recuerden que la hipertensión, si está muy alta, puede causar daño en órganos diana, en organ damage. Y del punto de vista cardiovascular o del punto de vista neurológico, una complicación es alteración de la función neurológica. Una gente que se le altera el nivel de conciencia porque tengo una presión en 180, 90, ya eso es una emergencia hipertensiva porque está teniendo un organ damage. Disfunción neurológica, alteración de la conciencia, básicamente. Pero se refiere a eso ahí. Si le preguntan, afecta todos los vasos sanguíneos del cuerpo, pero no los pulmones. ¿Por qué? No importa. Si le preguntan eso. Una de las características de eso, que tiene nombre por el arteritis nodosa, que le dije que son oclusiones y dilataciones, es porque tiene muchísimos microaneurismas. Bien, todo eso que nosotros vimos son todos esos microaneurismas. Los microaneurismas son la dilatación que va después de la estrechez. Bien, si bajamos de eso y lo ponemos ahí, vemos que está la obstrucción y la dilatación. Bien. Por eso es la parte nodosa. Nodosa porque tiene muchísimos microaneurismas. ¿Y qué parece? String of pearls appearance. String of pearls appearance es como que yo le describo a ustedes eso que está ahí. ¿Por qué ellos le van a describir eso con esa expresión? Se le hizo una imagen y reportó eso. O te van a mostrar la imagen para que tú lo veas. De dos formas. Te la pueden enseñar y tú sabes que esos son múltiples nodos, muchísimos, llenos en un órgano completo, eso no es normal. O te lo pueden describir diciéndote tu string of pearls en la pregunta. Tratamiento, esteroide. Ah, pero tú esta vaina es esteroide. Sí, todas son esteroides. Así que es fácil el tratamiento, no se preocupen. Ciclofosfamida, que son inmunomoduladores. Pero esteroide. Fíjense que de todita, esteroide, deja de fumar, esteroide. Entonces, ustedes no tienen que aprenderse cuál de toda esta patología el tratamiento de esteroide, porque toda es esteroide. La que ustedes tienen que aprenderse es cuál el tratamiento no es esteroide. Ya nosotros vimos aquí que una es dejar de fumar, y vimos aquí que la Kawasaki es inmunoglobulina, ¿ya? Y aspirina. Después las otras, hasta ahora, cualquiera que aparezca esteroide. ¿Está bien? Y ya, nada más son esas tres. Poliarteritis nodosa, que ocurre en todos los vasos sanguíneos, menos los pulmones. Los pacientes tienen serología positiva hepatitis. Casi siempre afecta el gastrointestinal y la piel, es lo que normalmente, y los riñones. Los microaneurismas, el nombre te está diciendo lo que es. Kawasaki, el niño en el motor, el rayo, donde está toda la vaina, la lengua, todo eso. Puede causar infarto. Bien. El niño, eso no es normal, un niño con un infarto. Así que eso le va dando como, mira, hey, ¿qué es esto? Y ya ese solo el mediano vaso. Ahora vamos a la de pequeño vaso. Pequeño vaso, tenemos todas estas que están aquí. Bien. La de pequeño vaso ya son los vasos sanguíneos dentro de los órganos. Y aquí vamos. Esta se llama síndrome de Behçet. Bien. Ustedes se fijaron que esto tiene un nombre medio raro ahí. Ustedes saben que eso lo podemos asociar con pacientes de otros lados.
aunque le puede dar a cualquier gente, pero es mayor en gente de aquí. Recuerden que en Estados Unidos, en la pregunta, asumen que es una población muy heterogénea, hay gente de todos lados. Por lo tanto, ellos si quieren hablarte de un grupo étnico específico, te lo van a decir. Si te lo dijeron, si te dicen que el tipo es chino, si te dicen que es de Turquía, si te dicen que es de Medio Oriente, si te están diciendo de dónde es muy probable que ese dato, el origen de esa persona, sea importante para responder la pregunta. Porque en cuántas preguntas ustedes han visto hasta ahora, o en cuánto van, de que la gente de Turquía, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en esta patología? Úlceras. ¿Dónde? En la boca, en los genitales, causa uveitis. Uveitis es la inflamación de la parte vascular del ojo, la capa media, la uvea. Bien, inflamación en el ojo. Y eritema nodoso. Eritema nodoso, eso es un hallazgo característico de las enfermedades con granuloma. No necesariamente de esta aquí, o sea, que no es único, pero si ustedes ven eritema nodoso, deben pensar en esta, pero primero deben pensar en otra patología, que cuando la estemos dando, se la voy a mencionar ahí, pero una patología también dermatocutánea, que la vamos a ver cuando estemos viendo más adelante, pero es granuloma, por ejemplo, dermatocutánea también gastrointestinal, las enfermedades inflamatorias gastrointestinales, por ejemplo, la no es colitis ulcerativa, la otra, ¿cómo que se llama? Crohn. En Crohn nosotros podemos tener eritema nodoso. Ustedes ven la palabra eritema nodoso. Crohn. Y si no es Crohn, es BC. Pero Crohn tiene inflamación en los intestinos y BC tiene inflamaciones en los genitales y en la boca. Diferente. Bien. Esta patología, una de las cosas que hace que le dé a la gente es una historia reciente de herpes simple virus o parvovirus. El parvovirus es 19, ¿se acuerdan eso? Normalmente esos flares de vasculitis duran de 1 a 3 semanas. Normalmente la enfermedad es inmunológica, vasculitis, eso, los flares es el periodo de la enfermedad. La gente no te enferma siempre, sino cuando le da, uno le pone tratamiento. No se curan, se controlan. Bien, la vasculitis, la gente se inflama, van al médico, le ponemos tratamiento, lo desinflamamos, vienen a los 3 meses y así hasta que se mueran. Bien. Entonces, ¿qué tipo de vasculitis es esto? De inmunocomplejo. Y tiene sentido, porque no es una respuesta específica para un tejido del organismo, no. Es un inmunocomplejo de la respuesta inmunológica que ocurrió cuando a la gente le dio herpes o el parvovirus. Eso se deposita en diferentes lugares. En la boca, en los genitales o en la piel. El eritema nodoso, ustedes se van a dar cuenta que algo en la piel que ocurre. O en la uvea, que en el ojo. Bien. Uveitis se lo van a decir. No hay forma de que yo le explique a usted, mira, hay inflamación en el ojo. No, le dicen uveitis o inflamación en el ojo. Y está asociada con esto. Por HLA-B51. Ustedes cuando vieron la parte inmune, ustedes vieron ahí todos los HLA. Apréndanselo. Véanlo todos los días, repítanselo. Eso sí, estas son cosas que hay que embotellárselas. ¿Cuáles son las enfermedades que están con la HLA? Para eso ustedes utilizan Anki y eso, para que hagan su flashcard igual. Bien. Ahí tenemos una gente de esos lados que le dio una vaina de esta y después de ahí vino con úlceras en la boca y en los genitales. Ustedes ahora mismo no van a ver ninguna otra enfermedad que tenga úlceras en la boca y en los genitales. No hay ninguna por ahora. Bien. Y posiblemente no encontremos más ninguna. Sí vamos a ver que tiene úlceras en el cuerpo entero, o úlceras en los genitales, o úlceras en la boca, pero úlceras en los genitales y en la boca nada más. No, solamente este. Miren este nombre, ya le va diciendo básicamente cuál es el problema aquí y dónde va a estar, ¿verdad? Esta es una respuesta de depósito de inmunocomplejo. Es importante que entiendan esta parte de inmunocomplejo porque los inmunocomplejos se van a depositar en los vasos sanguíneos más chiquitos, donde ellos no puedan cruzar y por eso aquí que estamos. Normalmente esta se asocia con otra vaina, después que le ponen, imagínense que una gente está enferma y le pusieron un medicamento. Muchas veces ustedes saben cuál medicamento fue que le pusieron al paciente, tienen que saber cuál es la patología que está teniendo, porque por ejemplo, si yo le digo, él tiene una infección,
y después le dio esto, usted, bueno, quizá le pusieron penicilina o cefaloporina. Bien, o no, el paciente lo que tiene es convulsión. Mira, fenitoína. O no, el paciente lo que tiene es gout, alopurinol. O no, o el paciente lo que tiene es hepatitis C y HIV. Bien, fíjense que la otra de arriba era la B, esta es la C, pero recuerden que la de arriba, la poliarteritis nodosa, el paciente no tiene hepatitis B. Sale positivo a la serología, pero no la tiene. Sin embargo, este sí la tiene. Entonces, ¿con qué asociamos eso? Con infecciones recientes, porque le pusieron tratamiento, con pacientes que sufran de convulsiones o con pacientes que sufran de gout, de gota o de hiperuricemia. Bien, se lo digo porque no le van a decir, le pusimos fenitoína, no. Este paciente vino con la siguiente característica, una púrpura palpable y no hay involucro visceral. Dice cutáneo esmal vasculitis. Te está diciendo exactamente dónde está y cuáles son los vasos sanguíneos. Y cuando los vasos sanguíneos de la piel se afectan, ¿qué ocurre? Púrpura. Esto que está aquí. En hémato vamos a ver otras patologías que causan púrpura, pero ahora esta es la única que causa púrpura desde el punto de vista de la vasculitis, porque es la que afecta solamente la piel. Tiene mucho sentido, ¿verdad que sí? Igual son inmunocomplejos. Bien, porque es después de exposición a fármaco, es algo que el sistema inmune dice, esto está raro, vamos a crear vaina para que lo destruya. Esta patología también le pueden llamar así. Y me gusta ese nombre también porque te dice que tiene inmunocomplejo y leucoclastis vasculitis, ¿verdad? Listo. Pero este nombre también está bueno. Púrpura. La historia es la siguiente. Un paciente hace una semana le dio una infección. Un paciente hace una semana le indicaron un nuevo medicamento para convulsiones. Un paciente hace una semana vino con dolor en el dedo gordo, se le hicieron análisis, tenía gotas, se le puso un medicamento para disminuir los niveles de esta vaina. Este fármaco también se utiliza en la enfermedad que se llama Lesch-Nyhan o la deficiencia de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estaban viendo bioquímica de los niños que ellos mismos se mordían y que tenían que quitarle los dientes y que tenían retraso mental y esa vaina. ¿Se acuerdan? Yo sé que quizá no, porque eso fue algo que vi en justamente los primeros sistemas, eso de los primeros temas de bioquímica, cuando está hablando la gente de la purina. Pues recuerden que el ácido úrico y todo eso es el producto de degradación de la proteína. Bien. Esta no la preguntan tanto, pero son fáciles. O sea, no hay mucha vaina con que relacionarla. O sea, una gente de por ahí para los lados que le dio esto y esta que le dio esta vaina que está aquí. La historia te tiene que decir alguna de esas cosas. Ahora vamos con estas. Bien. Eosinofilia y granulomatosis con poliangitis. ¿Qué quiere decir? Que este paciente va a tener eosinofilia si le hace un hemograma y también en el granuloma vamos a ver eosinófilo. No habíamos visto eso hasta ahora. Granuloma con eosinófilo. ¿Y cómo se ve un eosinófilo? ¿Cuál de esos que está ahí es el eosinófilo? Entonces, en hémato vamos a desarrollar la competencia de cuando vamos a una imagen así, yo decir, mira, esa célula es tal, ese tal, ese tal. Ya yo sé que hay un granuloma, yo sé que hay tal vaina. Bien. Pero la eosinofilia usted se va a dar cuenta que por los colores de la célula, el tipo de núcleo. Por ejemplo, hay muchas células que son como rosadas, son los eosinófilos. Si fueran más azules, fueran los basófilos. Si tuvieran un solo núcleo, ¿verdad? Por un monocito, pero si tienen varios núcleos, son los polimorfos nucleares, que están los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Entonces, ese tipo de cosas vamos a aprender a ver. Pero nada más con yo ver el color, ya yo sé lo que es. Más adelante vamos a desarrollar esa competencia. Entonces, ya me está diciendo que tiene eosinófilos. ¿Y en qué enfermedades me aumentan los eosinófilos? Las alergias, el asma, la sinusitis. Bien, o sea, una gente con asma y sinusitis puede tener eosinófilos elevados. Bien.
Esta gente puede hacer púrpura también, o nódulo en la piel, pero eso no es característico de eso, ya otras lo hacen. Pero asma y sinusitis lo mencionaba por primera vez. Neuropatía periférica, esto es nuevo. Bien, entonces vamos con neuropatía periférica, porque la neuropatía periférica ellos la van a describir como drop, como que se le cae, pongan la muñeca así para adelante y déjenla caer, así, igual el pie. Así ellos se lo describen o le van a poner una foto de eso. Puede involucrar el corazón, pero donde más afecta son los riñones. El tracto gastrointestinal, el corazón, pero más afecta a los riñones. A esta también se le llama pauciinmune glomerulonefritis. Cuando estemos allá vamos a ver qué es eso. Pero básicamente es porque no vamos a ver un hallazgo desde el punto de vista de un estudio que se hace, que es la angiografía fluorescénica o depósito de, vamos a ver eso más adelante cuando estemos viendo renal, para no meterle tanta cosa, pero yo lo que si se acuerdan, cuando era la glomerulonefritis pauciinmune, lo que pasa es que las otras glomerulonefritis, o sea, inflamaciones del glomérulo, porque itis, ¿verdad? Inflamación. Hay depósitos de inmunocomplejo y se ven, cuando uno hace un estudio, se ven ahí acumulados. Esta no tiene eso ahí. No tiene depósito de inmunocomplejo, porque esa no es la fisiopatología, no es depósito de inmunocomplejo, son granulomas. Esta patología antes se llamaba Church-Strauss, pero este pan era un nazi y parece que mató mucha gente y a los nazis lo están quitando los libros. La Segunda Guerra Mundial hizo que se descubrieran muchísimas cosas. Hubo gente que descubrió cosas, pero hay nombres de estos que ya no lo usan. Esa es la razón. Pero me gusta eosinofilia y granulomatosis con poliangitis, porque me dice lo que voy a encontrar en todos los lados. Bien, granulomatosis, el nombre ya me lo está diciendo, vaculitis necrosante con eosinofilia. Listo, el nombre ya me está diciendo lo que es. Algo característico que tiene esto, como una alergia, asma, whatever, IgE, y tiene estos marcadores. La mieloperoxidasa, ANCA, y la P-ANCA. ANCA es anti-neutrófil, citoplasmic antibody. O sea que son anticuerpos citoplasmáticos antinucleares que forman nuestras células del sistema inmune, que eso va a atacar entonces a esos componentes celulares. Perinuclear anticitoplasmático y mieloperoxidasa. Recuerden que la mieloperoxidasa es una enzima que tienen por ejemplo, las células que hacen fagocitosis y esas cosas, que hacen daño también por el estrés oxidativo, de convertir el oxígeno a hipoclorito de cloro. Bien. ¿Listo? Una gente con asma que le dé una vasculitis, que tenga la IgE elevada y que tenga estos marcadores. P-ANCA. P-ANCA, esta. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro ahorita que es el C-ANCA. Bien. Pero este es el P-ANCA, eso se lo van a preguntar. Hay una paginita en el FER6 que están todos los marcadores, como esto, y te dice para qué sirven, qué enfermedades están. Ese tipo de página, usted se la embotella. Ustedes se van a dar cuenta que hay un tipo de cosa aquí, que si ustedes lo buscan en vaina, ustedes se van a ver aquí donde está. Miren, algo que se llama Rapid Review. Aquí lo puede tener por las condiciones y las cosas que encontramos. Mire, Les Nyhan, que se la dijo ahora mismo. Deficiencia de liposantina, guanina, fosforita, transferasa y aumenta la síntesis de ácido úrico. Bien, por eso no solamente sirve para eso, de esa patología ahí, sino también que hay algunos marcadores que me dicen exactamente cuáles son. ¿Se fijan? Classic finding de eso. Vamos a ver dónde está el P-ANCA. Antibody, ¿dónde está? Eosinophilic, cytoplasmic inclusion, ¿dónde está? No. ANCA, míralo aquí, ya lo. Míralo aquí. Bien. Y así mismo está eso.
Eventualmente ustedes van a tener la capacidad de saberse toda esa vaina que están ahí. Eventualmente. Ahora ya ustedes saben que eso está ahí, ustedes pueden ir a repasarlo. Para que sepan cuando una cosa, ustedes ven que yo le digo, mira, eso no solamente ocurre en esta enfermedad. Es como yo decirle a ustedes, por ejemplo, mira, si un paciente tiene santoma en el tendón de Aquiles, bueno, solamente eso está solamente en esa enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes le ven eso en una pregunta, la respuesta es esa. Listo. Bien. Pues esos son hallazgos específicos. Si yo veo un niño que tiene problemas para pararse, mírenla ahí, esa es la única patología que da eso. Bien, esto ayuda a ese tipo de cosas. Vámonos no, para atrás, para donde estábamos, que era lo que está en el pathology. Okay. Ahora vamos con granulomatosis con poliangitis. Es lo mismo que la otra, desde el punto de vista histopatológico, pero no tiene eosinofilia. Aquí solamente vamos a granuloma. Bien. Esta enfermedad también antes se llamaba enfermedad de Wegener. Por si ven el nombre ahí, por ahí. Entonces, esta enfermedad causa alteración en el tracto respiratorio superior, principalmente en la nariz, con perforación del septo nasal. ¿Qué otra patología o condición ustedes conocen que perfora el septo nasal? Solamente hay otra enfermedad que causa eso, otro fármaco, otro droga de uso recreacional que causa vasoconstricción y se usa por la nariz. ¿Cuál es? ¿Se usa por la nariz, causa vasoconstricción? No, cocaína. Cocaína. Si ustedes ven una gente en una pregunta que tiene necrosis del septo nasal, o está metiendo cocaína o tiene granulomatosis con poliangitis. Es una de las dos. ¿Me entendieron? No hay ninguna otra enfermedad en los steps, en las preguntas que causa necrosis del septo nasal. ¿Es esta o es cocaína? O el paciente está metiendo cocaína, llegó hipertenso, a 1000, high, o tiene una vasculitis. Son dos pacientes totalmente diferentes. Pero los dos tienen alteración del septo nasal. Es tan sencillo, alteración del septo nasal. La pregunta es, ¿está metiendo cocaína? No. Es granulomatosis con poliangitis. Listo, no lean más. Ya. Bien. Pero no solamente perforación del septo nasal, porque es la parte respiratoria superior. La parte respiratoria superior, ustedes saben que implica la boca, la nariz, la tráquea. Bien. La parte respiratoria inferior es donde hay intercambio gaseoso, para allá, después de la división número 16 de la trama de las divisiones de los bronquios. Pero también puede causar otitis media y mastoiditis, y eso es el oído. Recuerden que el epitelio respiratorio, el epitelio, déjame ver, ¿cómo que se llama ese el epitelio respiratorio? Pseudotratificado, ciliado, con célula caliciforme. Todo eso forma parte del oído también. El epitelio respiratorio, o sea, aunque no es respiratorio, le llamamos así porque está normalmente en el respiratorio, pero también es el mismo epitelio que tiene el oído, por eso puede afectar ahí también. O sea, puede causar otitis media, esta granulomatosis, todo eso que tiene ese tejido. Pero también puede afectar el tracto respiratorio inferior, puede causar hemoptisis, tos, disnea, pero principalmente la hemoptisis. Porque cuando ustedes le dicen tos con sangre, ¿qué enfermedad ustedes piensan? Tuberculosis. Eso nosotros que vivimos en un país subdesarrollado, digo, que somos dominicanos, somos latinos, en Estados Unidos no, porque la incidencia de tuberculosis no es tanto allá, al igual que nosotros aquí, porque recuerden que la tuberculosis es una enfermedad que se pega por hacinamiento, por la gente está viviendo junta, trancada, 25 gente en una sola habitación. Normalmente en los países desarrollados, en los países pobres no, la gente vive en hacinamiento, se monta en transporte público, ahí es que se pega la tuberculosis, en hacinamiento. Bien, o sea, como ustedes vean de que una tos y que con hemoptisis, no piensen en eso.
O sea, que tuberculosis una vez. Piensen que sí puede ser tuberculosis, pero posiblemente sea otra cosa. Para ser tuberculosis tiene que decirte que vino de un país subdesarrollado. Pues Estados Unidos, cualquier país que no sea Europa, o sea, cualquier país que no pertenezca a Europa, ¿verdad? O de que a Sudáfrica o vaina así, de que va, se la está llevando el diablo a la gente que vive. Esa gente son asquerosos y tienen todas las enfermedades que no nos dan aquí a nosotros. Por lo menos así más o menos es el escenario que ellos ponen. Pero es simplemente para decir, mire, esta gente vino de un país donde el sistema de salud no es tan bueno y por eso quizás tiene más predisposición a tener este tipo de enfermedades. Bien, esta granulomatosis con poliangitis también es pausa inmune, pero es rápidamente progresiva. Vamos a ver más adelante cuando estemos viendo renal que eso, porque va a causar hematuria y va a causar renal cell cas, que básicamente el cell cas son pedacitos de eritrocitos pegados a proteínas que se precipitan. El nombre, ¿verdad? Ya el nombre no está diciendo lo que es. Vasculitis necrosante focal. ¿En cuáles órganos? Tracto respiratorio superior, inferior y riñón. Coño, pero qué vaina. ¿Ustedes saben por qué ocurre ahí? Porque es una poliangitis de los vasos sanguíneos chiquitos. Y adivinen qué vasos sanguíneos son los que tienen mayor cantidad. O sea, ¿qué órganos son los que tienen mayor cantidad de vasos sanguíneos por área? Los riñones, pero principalmente los pulmones, la vía respiratoria. Está bien, pero principalmente los pulmones abajo. O sea que muchas veces estos pacientes con granulomatosis con poliangitis, el único hallazgo que van a tener es una alteración pulmonar. O sea que el paciente lo que va a venir es con hemoptisis, tos y disnea y esas cosas. No necesariamente va a tener las complicaciones de las vías respiratorias superiores, de otitis, de necrosis del septo nasal y eso. Entonces, esa es la parte de entender la importancia de saber cuáles son los órganos que tienen mayor cantidad de vasos sanguíneos. No es que esto afecta a los pulmones porque tiene un tropismo para los pulmones. No. Afecta a los pulmones porque los pulmones tienen más vasos sanguíneos y esto es una vasculitis que afecta a los vasos sanguíneos. O sea, es lógico que me afecte los vasos sanguíneos pequeños. Y si hay un órgano que tiene muchísimos vasos sanguíneos pequeños, son los pulmones. Granuloma necrotizante. Está granuloma, el nombre no lo dijo. Vía respiratoria superior e inferior. También causa glomerulonefritis necrotizante. Vamos a ver eso cuando estemos viendo en riñón. Pero que el nombre no lo deje, el necrotizante, ¿qué es eso? Inflamación del glomérulo con necrosis. Necrosis, señores, cuando un tejido pierde el núcleo y se queda ahí. Si es necrosis coagulativa, que es el tipo de necrosis que nos va a pasar en la mayoría de los tejidos. Si fuera ya en el tejido nervioso central, bueno, entonces saben que ahí es necrosis fibrinoide. Digo, en los vasos sanguíneos, sorry, sería necrosis fibrinoide. Si fuera en el sistema nervioso central, necrosis licuefactiva. Bien, y ya, y en todos los otros órganos, necrosis coagulativa. Simplemente se le pierde el núcleo a la célula. En vez de nosotros ver esto con todos esos punticos de núcleo, veríamos las células y los punticos negros. Pero esa no es la patología, simplemente para hacer la relación. ¿Se acuerdan que ahorita era el P-ANCA? Este es el C-ANCA. Y el PR3 o el Everest, apréndanse eso. También puede estar proteínasa 3, pero esto es lo que me preguntan. ¿Qué vamos a ver? La radiografía de tórax. Eso es radiografía de tórax, checks, X-ray. Nódulos grandes. ¿Cómo vamos a ver esos nódulos? Hiperdensos. Bien, como si fuera un nódulo. Tú vas, ay, mira un nódulo, pero para tuberculosis. Sí, pero no tuberculosis. Tratamiento. Esteroide. Se le puede dar también rituximab. Ustedes saben que esos son anticuerpos monoclonal, este es quimérico. Más adelante vamos a aprender cómo darnos cuenta de esa vaina. O ciclofosfamida, que son inmunomoduladores. Lo mismo que las otras. Bien. O sea, esteroides y inmunomoduladores, ciclofosfamida. Oigan esta, inmunoglobulina A vasculitis, o sea, una vasculitis causada por la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, como ustedes vieron en inmuno, la que se encuentra en las mucosas. Por ejemplo, este tipo de gente pase después de una enfermedad que tenga que ver con afección de las mucosas. ¿Cuál afección de las mucosas? Puede ser respiratoria,
puede ser urinaria, puede ser cualquiera. Bien, pero te va a decir eso. Pero, upper respiratory airway. No, upper respiratory. Bien. Se enfermó, le dio gripe, o le dio una enfermedad gastrointestinal, o una diarrea, o le dio una cistitis. Y después de eso, el paciente vino con artralgia, vino con dolor de estómago, porque este tipo de patología puede causar intususcepción, que es cuando el intestino es como si fuera un telescopio que se enrolla, de esos que son plegables, una dentro del otro, entonces los vasos sanguíneos se comprimen. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo gastrointestinal. Bien, y púrpura palpable. Fíjense que ahorita, ¿en qué otra enfermedad fue que vimos púrpura por aquí? En la que era en la piel, ¿verdad? Pero fíjense que esta púrpura que está aquí es exactamente en las nalgas y en las piernas. Si usted ven un niño, miren aquí, yo voy a poner esta imagen en Google, a ver si me sale exactamente la imagen que, miren, vamos a copiar así mismo esto. Y me deja. Copiar. Porque ellos sufren de poner la misma imagen siempre. Ay, no me copió lo otro. Era, ¿cuál era la patología? IgA vasculitis. IgA vasculitis. Ahí sí, la imagen. Mire la quieta. O le van a poner esa imagen con esos mismos pantaloncillos. O le van a poner esta. Se fijan, nalga y pierna. Tienen los brazos en otro así, pero nalga y pierna. Bien. No lo estoy proyectando, sorry. Excúsame, que está en el cosa de allí. Está bien para aquí, para que lo vean. Sorry. Esto lo estamos proyectando en una vaina a la vez. Porque no me deja proyectar la pantalla completa. La imagen que le decía, la de los pantaloncillitos, espérate, la que ponen. Le pueden poner esa o le pueden poner esa, pero no importa. Lo importante es que ustedes vean que tiene en la nalga y en la pierna. Y que es un niño, no un adulto, ni nada, un niño 4, 6 años. Este es un niño como de 3 a 4 años, este es un niño como de 7 a 8. Bien. Y eso fue, yo copié lo que decía en Fersey y lo busqué. Hagan mucho eso para que vean varias imágenes de las cosas. No se limiten solamente a una sola. Yo digo esa imagen, pero una imagen parecida. No necesariamente. Déjenme ver si me da. Volvemos a Fersey. También, ven ahí, el Fersey. Sí. Ok, a esta también se le llamaba Enocholein púrpura, un nombre de por ahí, no importa. Apréndanse IgA vasculitis o monoglobulin A vasculitis. Te está diciendo ya el nombre, te está diciendo que es secundaria a inmunocomplejo con IgA. El nombre te lo está diciendo. ¿Y por qué inmunocomplejo? Bueno, porque es la respuesta, no fue que el cuerpo creó anticuerpos y es una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, que el cuerpo creó anticuerpos contra el propio cuerpo y fue destruido. No, fue que el cuerpo creó anticuerpos contra esos antígenos que entraron por la infección respiratoria, urinaria, gastrointestinal, y eso inmunocomplejo de la unión del anticuerpo con el antígeno se precipitaron y causan problemas. ¿Dónde se precipitaron? En las articulaciones y en la piel. También puede ser el intestino, pero es más, la piel es lo más característico. También está asociada esta vasculitis con una nefropatía por IgA. Esta misma vaina, pero en los riñones. Cuando tenemos el riñón, vamos a ver esa enfermedad que se llama Berger disease. Bien. Tratamiento, supportive care. ¿Qué es supportive care?
le duele, quita el dolor. Tiene fiebre, quita la fiebre. Pero el tratamiento de esteroides, principalmente si hay muchísimo inmunocomplejo. Pero el inmunocomplejo con esteroides controlamos la inflamación. Bien. Listo. Característico de eso, el rash que vieron ahí, el rash no, sobre la púrpura. Y después de un, pues estamos hablando de IgA. Esta otra enfermedad que se llama microscopio poliangitis, no la preguntan tanto, pero fíjense que aquí esta también está con el P-ANCA. Ahora, algo importante de esta es que todita las enfermedades que vimos hasta ahora, hasta teníamos o inmunocomplejo o vaina, esta no tiene eso y no tiene granuloma. Esta básicamente se parece a todita las otras enfermedades, pero no tiene granuloma ni ninguno de los otros, porque miren lo que hace. Una vasculitis necrotizante que afecta los riñones, como afectaba la granulomatosis con poliangitis, afecta los pulmones, como la afectaba esa también, y como afectaba esta también, afecta la piel, como afectaba esta también, y tenía púrpura palpable, como tenía esta también. La eosinofilia, la cosa esta, y vasculitis por IgA. Pero no va a tener, es como si fuera esa, la granulomatosis con poliangitis, como si fuera, pero sin envolver la nariz, y que no va a tener granuloma. Es como si ustedes tuvieran esa, granulomatosis con poliangitis, pero sin granuloma. Ya, eso es. Y va a tener ahí, en vez de C-ANCA, esta va a ser P-ANCA, igual que esta de aquí, que P-ANCA. O sea, las dos que son P-ANCA son granulomatosis con eosinofilia y poliangitis microscópica. Hay una que tiene eosinófilo y hay otra que no. Pero desde el punto de vista clínico, el paciente va a aparecer una granulomatosis con poliangitis. Va a tener vaina en la nariz, va a tener vaina en los pulmones, va a tener vaina en los riñones, en todos los lugares, porque está diciendo microscopio y poliangitis, son muchísimos vasos sanguíneos. Igual que la otra, pero esta no tiene granuloma. Bien. Tratamiento, lo mismo que las otras. Por eso le dije, no se preocupen cuáles son esas, sino preocúpense con cuál es el tratamiento no esteroide. Y ya para terminar, que se llama, no la preguntan tanto, pero crioglobulinemia mixta. Es importante esto porque estos son depósitos de inmunoglobulina que causan depósitos de inmunocomplejo y causan inflamación en los vasos sanguíneos, que ocurre justamente después de infecciones virales, específicamente hepatitis C. ¿Qué otra nosotros vimos aquí que tenía hepatitis C? ¿Mm? La de los pequeños vasos. Bien. O sea, pequeños vasos, sorry, de la cutánea de pequeños vasos. Pero esta nada más en la piel. Sin embargo, esta en el cuerpo entero y después de hepatitis C. ¿Bien? Tiene esta triada importante. Púrpura palpable. Hay otras que tienen púrpura palpable, pero aquí no me dice que es la narga nada más, ni que es las piernas. Digo, los muslos y las piernas. Ahí me dice púrpura. A ver, no está siendo específica. Debilidad y artralgia. Si usted ve a un paciente con eso, después de darle hepatitis C, esa. Puede tener neuropatía periférica y puede tener glomerulonefrítica. Vamos a ver eso, como estamos viendo renal. Fíjense que nada diferente a las otras enfermedades. Ahora, lo que lo hace diferente, que son las crioglobulinas que se precipitan en frío. Por eso estas personas van a hacer estos flares, estas inflamaciones, cuando estén en lugares fríos. Es una gente que, por ejemplo, dice que ella en diciembre le molestan mucho las articulaciones, le dan muchos dolores y tiene que, ella vive en Massachusetts y tiene que irse los inviernos para la Florida porque le duelen las articulaciones. ¿Qué le está diciendo? Pero que le duelen en el frío. Y eso le está diciendo a usted que hay una cosa con el frío. Y serología positiva para hepatitis C. Esta es. Listo.
Y es una vasculitis mixta con inmunocomplejo, ya sean del punto de vista de inmunoglobulina aguda o crónica. La aguda IgM o crónica IgG. Y listo. Esas son las vasculitis. Ahí terminamos. Entonces, yo les recomiendo, terminen las preguntas de cardio, para allá pasar al próximo sistema. Ya cardio lo acabamos. Yo quiero que mañana ustedes, o cuando, ¿verdad? Porque el objetivo es que vengan con duda. Yo no quiero moverme a sistemas sin duda. Claro, vamos a, eventualmente sí, nos vamos a ir moviendo con duda, pero por lo menos posible. Entonces, pero ustedes son que tienen que descubrir cuáles son esas. Y eso se hace haciendo preguntas. Eso no es si yo me la sé, si yo entendí. No, no, no. Aquí no funciona aquí. Aquí somos objetivos y específicos. Y con esas evaluaciones. Si no están haciendo preguntas, háganlas. Si no están haciendo preguntas, están perdiendo su tiempo. Bien, así mismo como se pasaron estudiando todos los sistemas, de aquí hasta ahora, que hay cosas que ustedes no se acuerdan, y de que en el momento se la preguntaron, ¿la entendí? Dije, ay, sí, yo la entendí. No, esto no depende si usted la entendió o no, esto depende si usted pone la pregunta buena. ¿Está bien? Porque la medicina no se basa en si usted se sabe una cosa o no para este examen, no se sabe si usted la pone buena la pregunta, no es si tú sabes lo que es, no, no, no. Si está buena no importa. Bien, pero es mejor ponerla buena si uno se la sabe, es más fácil. Entonces, hasta aquí las vasculitis y hasta aquí cardiovascular. Ahora le toca a ustedes complementar eso haciendo preguntas y para que descubran exactamente qué está fallando y así podamos explicarle específicamente lo que ustedes necesitan para ir avanzando y que vayan superando esas competencias, adquiriéndolas y listo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que son muchos datos, son mucha vaina, vean esto lento, cojan su se hagan apunte y hagan preguntas y ahí ustedes se van a dar cuenta. Entonces, nada, nos vemos mañana. Buenas noches. ¿Cómo es? Buenas noches. Bye.